8.848 metros sobre el nivel del mar, donde el aire contiene un tercio del oxígeno que tus pulmones necesitan para sobrevivir, existe una línea invisible que los alpinistas llaman la zona de la muerte. Por encima de esa marca, tu cuerpo comienza a morir célula por célula. No importa cuán fuerte seas, cuán preparado estés, cuán experimentado te consideres. La montaña no negocia, y en 2 días separados por 19 años, el monte Everest demostró que cuando decide cobrar vidas, nadie puede detenerla. El 25 de abril de 2015, a las 11 de la mañana hora local, la tierra bajo Nepal se fracturó con la fuerza de 20 bombas atómicas. 7.8 grados en la escala de Richter. Paredes enteras de hielo y roca que habían permanecido inmóviles durante milenios comenzaron a desintegrarse. En el campamento base del Everest, 150 alpinistas de 18 países diferentes bebían té chai, ajustaban equipo, soñaban con la cumbre. No escucharon la avalancha hasta que fue demasiado tarde. 300 km por hora de hielo, piedra y muerte descendiendo directamente hacia ellos. 19 años antes, en mayo de 1996, 8 personas murieron en 48 horas durante la peor tormenta registrada en la montaña. Entre ellas, Rob Hall, el guía más respetado del Everest, un neozelandés de 35 años que había llevado 39 clientes a la cumbre sin perder a ninguno. Hasta ese día, cuando su cliente Doug Hansen colapsó a metros de la cima, agotado, congelándose, muriendo, Hall tomó una decisión que desafió toda lógica de supervivencia en alta montaña. Se quedó con él. En la zona de la muerte, donde cada minuto que permaneces es un minuto más cerca de tu propia muerte, Hall se quedó. Una montaña que no perdona. Y una pregunta que persigue a cada sobreviviente, a cada familia, a cada persona que escucha estas historias. Cuando ayudar significa morir junto a ellos. Cuando la montaña te obliga a elegir entre tu vida y la de otro ser humano. ¿Te detienes o sigues caminando? Déjalo en comentarios porque lo que viene te va a obligar a elegir. En el monte Everest existe una línea a 8.000 metros de altitud que funciona como una sentencia de muerte a cámara lenta. La llaman la zona de la muerte y tiene ese nombre por una razón brutal. Por encima de esa marca, tu cuerpo empieza a morir. No importa quién seas, no importa cuánto dinero hayas pagado, no importa si eres el alpinista más experimentado del planeta o un turista que compró su lugar en la expedición. Cuando cruzas esa línea invisible, cada célula de tu organismo comienza un proceso de autodestrucción que nadie puede detener. El aire contiene 33% del oxígeno que tus pulmones necesitan para mantener vivo tu cerebro. Tu sangre se espesa como jarabe. Tus órganos comienzan a apagarse uno por uno. Y aquí está la regla que gobierna ese infierno blanco. Si algo sale mal por encima de los 8.000 metros, nadie viene a salvarte. Esta no es una sugerencia. No es una advertencia dramática para asustar novatos. Es un hecho médico, físico, absoluto. Los helicópteros no pueden volar a esa altitud porque el aire es demasiado delgado para sostener las aspas. Los rescatistas que intenten subir arriesgan sus propias vidas en condiciones donde cada paso consume el equivalente energético de correr un maratón. Las cuerdas de rescate se congelan y se vuelven quebradizas como vidrio. Los equipos de comunicación fallan cuando más los necesitas. Estás solo, completamente solo. Y si cometes un error, si tu cuerpo cede, si la montaña decide que es tu turno, morirás donde caíste. Hoy vas a ver exactamente 22 casos donde esta regla se cumplió sin excepciones. 2 desastres separados por 19 años. 2 días donde el Everest demostró que cuando cobra vidas, lo hace sin piedad y sin discriminación. El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7.8 fracturó la tierra bajo Nepal con la fuerza de 20 bombas atómicas. La onda sísmica viajó hacia arriba por las laderas del Everest, desintegrando paredes enteras de hielo milenario. Una avalancha de 300 km por hora descendió directamente sobre el campamento base donde 150 alpinistas bebían té, ajustaban equipo, soñaban con la cumbre. 18 murieron sepultados en cuestión de segundos. Y 19 años antes, en mayo de 1996, 8 personas murieron en 48 horas durante la tormenta más letal jamás registrada en la montaña. Pero antes de llegar ahí, necesito que respondas esto y necesito que lo respondas ahora.
Antes de que conozcas los detalles, antes de que escuches los testimonios, antes de que sepas quiénes eran estas personas. Imagina que estás a 8.500 metros. Has invertido $60.000 en esta expedición. Has entrenado durante 2 años. Llevas 3 meses aclimatándote en campamentos progresivos. Tu cuerpo está al límite de lo humanamente posible. A 100 metros delante de ti, tu compañero de cordada colapsa. Está consciente, te mira, te suplica. Pero ayudarlo significa quedarte 30 minutos más en la zona de la muerte. 30 minutos que tu cuerpo no tiene. 30 minutos que podrían matarte a ti también. ¿Qué haces? ¿Te detienes o sigues caminando? Déjalo en comentarios porque lo que viene te va a obligar a elegir. La zona de la muerte no es una metáfora poética inventada por periodistas dramáticos. Es un término médico acuñado por el fisiólogo suizo Eduard Wyss-Dunant en 1952, después de estudiar los efectos de la altitud extrema en alpinistas del Everest. A partir de los 8.000 metros, la presión parcial de oxígeno cae por debajo del umbral mínimo que el cuerpo humano necesita para mantener funciones vitales básicas. Tu cerebro comienza a morir por hipoxia. Tus músculos se descomponen, liberando toxinas en tu torrente sanguíneo. Tu corazón late el doble de rápido, intentando compensar la falta de oxígeno, lo que acelera el agotamiento. Puedes desarrollar edema pulmonar, donde tus pulmones se llenan de líquido y literalmente te ahogas desde dentro. O edema cerebral, donde tu cerebro se hincha contra tu cráneo hasta que pierdes la coordinación, la visión, el juicio, la conciencia. Y la parte más terrorífica es que estos procesos son acumulativos e irreversibles mientras permanezcas en altitud. No puedes aclimatarte a la zona de la muerte. No existe tal cosa. Tu cuerpo nunca se adapta. Cada hora que pasas por encima de los 8.000 metros es una hora más de daño permanente. Los alpinistas profesionales lo saben. Los guías experimentados lo predican. La única estrategia es moverse rápido. Sube, alcanza la cumbre, baja inmediatamente. Cualquier demora es veneno puro. Cualquier pausa prolongada es un pacto con la muerte. Y sin embargo, una y otra vez, personas ignoraron esta regla, tomaron decisiones basadas en orgullo, en emoción, en el deseo desesperado de alcanzar una cumbre por la que pagaron una fortuna, y la montaña cobró cada segundo de demora con vidas humanas. En el Everest hay más de 200 cuerpos congelados que nunca fueron recuperados. Cadáveres que permanecen exactamente donde cayeron, preservados por el frío extremo, convertidos en macabros puntos de referencia para expediciones futuras. Algunos tienen nombres, otros son solo el cuerpo con las botas verdes o la mujer durmiente. Están ahí porque recuperar un cadáver a esa altitud requiere el mismo esfuerzo sobrehumano que alcanzar la cumbre. Requiere que entre 6 y 10 sherpas arriesguen sus vidas descendiendo lentamente con un peso muerto de 70 u 80 kilos, en condiciones donde cada movimiento es una agonía. Requiere clima perfecto, requiere suerte, y aún así, la mayoría de las familias nunca recuperan los restos de sus seres queridos. La montaña se los queda, para siempre. Y aquí está lo que nadie te dice cuando contratas una expedición comercial al Everest. Los folletos hablan de alcanzar tus sueños. Los guías prometen experiencia inolvidable. Las fotos muestran sonrisas radiantes en la cumbre, banderas ondeando contra el cielo azul perfecto. Pero hay un documento que debes firmar antes de comenzar. Un formulario de exención de responsabilidad donde reconoces explícitamente que entiendes los riesgos. Que aceptas que puedes morir. Que renuncias a cualquier derecho de demandar si algo sale mal. Y hay un párrafo específico, redactado en lenguaje legal frío y preciso, que dice esencialmente esto. Si quedas incapacitado por encima de cierta altitud, la expedición no está obligada a arriesgar otras vidas para rescatarte. Puedes ser abandonado, legalmente, éticamente, sin consecuencias. Firmas ese documento porque crees que nunca te pasará a ti, porque confías en tu preparación, en tu guía, en tu suerte. Todos lo firman, y algunos terminan siendo esos cuerpos que nunca bajan. La industria del alpinismo comercial en el Everest mueve aproximadamente $60 millones al año. Cada temporada de escalada, entre marzo y mayo, cuando las condiciones meteorológicas crean ventanas breves de clima tolerable, más de 600 personas intentan alcanzar la cumbre.
Algunas expediciones cobran $30.000 por cliente. Las de lujo pueden llegar a $120.000. Este dinero cubre permisos gubernamentales, equipo, sherpas, campamentos, oxígeno suplementario, comida, logística. Pero también crea una presión económica brutal. Los guías necesitan que sus clientes alcancen la cumbre porque eso garantiza futuras expediciones, mejores contratos, reputación internacional. Los clientes han invertido años de ahorros y entrenamiento. Nepal depende económicamente de estos ingresos. Y esta combinación de factores comerciales, emocionales y económicos genera decisiones fatales. Porque cuando estás a 100 metros de la cumbre después de 3 meses de sufrimiento, después de vaciar tu cuenta bancaria, después de prometerle a tu familia que volverías con la foto en el techo del mundo, tu juicio se nubla. Los guías establecen horarios de regreso estrictos. Si no alcanzas la cumbre antes de las 2 de la tarde, debes dar la vuelta sin importar qué tan cerca estés. Esta regla existe por una razón matemática simple. Necesitas luz diurna para descender. Necesitas reservas de oxígeno. Necesitas que tu cuerpo aún tenga algo de fuerza. Pero año tras año, expedición tras expedición, personas ignoran esta regla. Siguen subiendo a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5. Alcanzan la cumbre al atardecer y luego deben descender en oscuridad total, agotados, sin oxígeno, con temperaturas cayendo a menos 50 grados centígrados. Y entonces la montaña cobra. En mayo de 1996, 5 expediciones comerciales diferentes convergen simultáneamente en la ventana de cumbre. 34 alpinistas intentan alcanzar el techo del mundo en el mismo estrecho corredor de 24 horas. El tráfico crea retrasos. Las cuerdas fijas no están colocadas a tiempo. Los equipos se estorban mutuamente. Y una tormenta que los meteorólogos predijeron con 3 días de anticipación comienza a formarse exactamente cuando múltiples grupos están descendiendo después de cumbres tardías. 8 personas mueren congeladas, perdidas, abandonadas. Entre ellas, Rob Hall, el guía neozelandés más respetado del Everest. Un hombre que había llevado 39 clientes a la cumbre sin perder a ninguno, hasta ese día. Pero lo peor vino después, porque Hall no murió por un error técnico ni por mala suerte climática. Murió por quedarse. Su cliente Doug Hansen colapsó exhausto a metros de la cumbre, delirando, incapaz de caminar por sí mismo. Hall podía haber descendido solo. Tenía tiempo, tenía oxígeno, tenía experiencia suficiente para salvarse, pero tomó una decisión que desafió toda lógica de supervivencia en alta montaña. Se quedó con Hansen, intentó arrastrarlo hacia abajo. Cuando eso falló, se sentó junto a él, y mientras la tormenta los cubría, mientras el frío los mataba célula por célula, Hall transmitió por radio a su esposa embarazada en Nueva Zelanda. Le dijo que la amaba. Le dijo que no llegaría a casa. Le puso nombre a su hija que nunca conocería. Y luego el silencio. Y aquí es donde empieza la pregunta que persigue cada expedición desde entonces. ¿Rob Hall fue un héroe o un irresponsable? ¿Sacrificó su vida por lealtad inquebrantable a su cliente o tomó una decisión emocional que violó el primer principio de supervivencia en alta montaña? ¿Debió abandonar a Hansen y salvar su propia vida? Los alpinistas profesionales están divididos. Algunos dicen que Hall hizo exactamente lo que cualquier guía honorable haría. Otros argumentan que quedarse fue egoísmo disfrazado de nobleza, que su muerte traumatizó a docenas de personas, que dejó viuda a su esposa y huérfana a su hija. Y no hay respuesta correcta, porque esa es la verdad más oscura del Everest. La montaña te obliga a elegir entre valores humanos fundamentales que en condiciones normales nunca entrarían en conflicto. Y entonces llega el 25 de abril de 2015, 11 de la mañana, campamento base del Everest, 150 alpinistas de 18 países diferentes. Algunos ajustando crampones, otros tomando fotografías. Familias enteras de sherpas cocinando dalbat en tiendas de campaña de colores brillantes contra el blanco implacable del glaciar Khumbu. Nadie esperaba lo que vino, nadie podía, porque por primera vez en la historia documentada del alpinismo, el Everest iba a matar sin que nadie cometiera un solo error, sin decisiones tardías,
sin ignorar advertencias meteorológicas, sin violaciones de protocolos de seguridad. La tierra bajo Nepal simplemente se fracturó y la montaña se desmoronó sobre ellos. 11 horas 56 minutos de la mañana, 25 de abril de 2015. El campamento base del monte Everest es un pequeño pueblo temporal a 5.364 metros sobre el nivel del mar. 150 tiendas de campaña de colores brillantes salpican el glaciar Khumbu como confeti contra un lienzo blanco infinito. Hay alpinistas australianos tomando café instantáneo fuera de sus carpas. Sherpas nepalíes transportando cilindros de oxígeno entre campamentos. Un equipo de documentalistas americanos revisando baterías de cámara. Fotógrafos japoneses capturando la vista imposible de la cascada de hielo que se eleva como una catedral congelada hacia el cielo. Nadie sabe que les quedan 4 minutos de vida normal. Nadie podría. A 140 kilómetros al sureste, bajo el distrito de Gorsha, dos placas tectónicas que han estado presionándose mutuamente durante siglos, finalmente ceden. La placa india que empuja hacia el norte, entonces, contra la placa euroasiática, libera una tensión acumulada equivalente a la energía de 20 bombas atómicas. 7.8 grados en la escala de Richter. El suelo se abre en fracturas kilométricas. Edificios enteros en Katmandú colapsan como castillos de naipes. Templos budistas de 500 años se desintegran en nubes de polvo y escombros. 8.896 personas morirán en los próximos 90 segundos. Pero la onda sísmica no se detiene en el valle, viaja hacia arriba, hacia el Himalaya, hacia el Everest. En el campamento base, el primer signo es extraño y casi cómico. Las tazas de café comienzan a tintinear contra las mesas plegables. Los alpinistas se miran confundidos. Uno de ellos, un guía alemán llamado Jost Kobusch, después describiría el sonido como un tren de carga subterráneo acercándose a toda velocidad. Luego el hielo bajo sus pies empieza a ondular. No es un temblor, es una ola. El glaciar sólido, compacto, inmóvil durante décadas, se mueve como gelatina. Las tiendas de campaña comienzan a colapsar. Los cilindros de oxígeno ruedan descontrolados golpeando todo a su paso. Las personas caen al suelo incapaces de mantenerse de pie mientras la tierra debajo literalmente se retuerce. Y entonces viene el rugido. 3 kilómetros montaña arriba, en las laderas occidentales del Pumori, una pared vertical de hielo milenario se fractura. Bloques del tamaño de edificios de 4 pisos se desprenden en cámara lenta. La física toma control. Gravedad multiplicada por masa multiplicada por pendiente pronunciada igual a velocidad terminal. En 5 segundos, la avalancha alcanza 100 km por hora. En 10 segundos, 200. En 15 segundos, 300 km por hora de hielo, roca, nieve comprimida y aire supercomprimido descendiendo directamente hacia el campamento base. Los alpinistas que miran hacia arriba ven una nube blanca expandiéndose como una explosión nuclear horizontal. No tienen tiempo de correr, no tienen dónde esconderse. El glaciar es plano y abierto. Las tiendas de campaña son lona y aluminio. No hay refugio, no hay escape. Alex Gaban, un alpinista rumano, está grabando video cuando la avalancha impacta. La cámara captura todo. Primero la pared blanca, llenando completamente el encuadre. Luego el sonido, un rugido tan profundo y masivo que distorsiona el micrófono. Luego la oscuridad. La avalancha no es nieve suave cayendo gentilmente. Es un tsunami sólido de escombros congelados moviéndose con la fuerza de un huracán categoría 5. Arranca tiendas completas de sus anclajes y las lanza 100 metros por el aire. Aplasta cuerpos humanos contra rocas. Sepulta grupos enteros bajo 3 metros de hielo compactado. El impacto genera un viento de explosión que derriba todo en un radio de 200 metros. Personas que estaban a salvo de la avalancha directa son levantadas y arrojadas contra piedras. Y luego, silencio. Cuando el polvo de hielo finalmente se asienta, el campamento base parece una zona de guerra. Donde antes había tiendas de colores brillantes, ahora hay solo escombros irreconocibles, cuerdas retorcidas, mochilas destripadas, equipo de escalada esparcido como metralla. Y cuerpos. Algunos están completamente sepultados, invisibles bajo metros de nieve comprimida.
Otros están parcialmente expuestos, brazos o piernas sobresaliendo en ángulos imposibles. Hay sangre manchando el hielo blanco. Hay personas gritando nombres. Hay un silencio más aterrador que cualquier grito, el de los que quedaron tan traumatizados que no pueden emitir sonido. Dan Fredinburg, un ejecutivo de Google de 33 años que lideraba un equipo de exploración tecnológica, está entre los muertos. La avalancha lo golpeó directamente, fracturándole el cráneo contra una roca. Sus compañeros de equipo encuentran su cuerpo 30 minutos después, ya sin vida, pero siguen intentando reanimación, con presiones torácicas a 5.300 metros, donde el aire es tan delgado que cada compresión consume más oxígeno del que tienen. Lo intentan durante 45 minutos, hasta que un médico alemán, también herido, les ordena detenerse. Fredinburg es el primer estadounidense confirmado muerto. No será el último. Marisa Eve Girawong, una médica americana de 30 años que trabajaba en el campamento base como personal de apoyo, muere sepultada completamente. Su cuerpo no será encontrado hasta 6 horas después. Requiere a 12 sherpas cavando con palas de emergencia para extraerla. Cuando finalmente la alcanzan, su piel está azul por hipotermia severa. Llevaba viva bajo el hielo los primeros 15 minutos, atrapada en un bolsillo de aire del tamaño de un ataúd, consciente, respirando su propio dióxido de carbono exhalado hasta que perdió el conocimiento. Los rescatistas que la extraen necesitarán terapia psicológica durante años. Algunos nunca volverán al Everest. En total, 18 personas mueren ese día. 3 son sherpas nepalíes, 2 indios, 2 chinos, 1 japonés, 10 de diferentes países occidentales. La avalancha no discrimina por nacionalidad, experiencia o riqueza. El hijo de un multimillonario muere junto a un guía que ganaba $5 al día. Un alpinista profesional con 10 expediciones al Everest muere junto a un novato en su primer intento. La montaña cobra sin criterio moral, solo física, solo masa multiplicada por velocidad multiplicada por fragilidad humana. Pero aquí está lo que hace este desastre diferente de todas las tragedias previas del Everest. Nadie cometió un error. No hubo decisiones tardías de cumbre. No hubo advertencias meteorológicas ignoradas. No hubo guías irresponsables empujando clientes agotados más allá de sus límites. Estas 18 personas estaban en el lugar más seguro de toda la montaña. El campamento base es donde todos los protocolos de seguridad te dicen que esperes. Es donde los alpinistas pasan semanas aclimatándose antes de intentar ascensos. Es donde las familias Sherpa viven durante la temporada completa. Es el refugio, el santuario, el único lugar en el Everest donde se supone que estás protegido de la montaña. Y la montaña les enseñó que ese era un mito. Les enseñó que no hay refugio. Les enseñó que la ilusión de seguridad puede ser más peligrosa que la zona de la muerte porque te hace bajar la guardia. Garrett Madison, un guía americano que sobrevivió la avalancha, después diría algo que resume perfectamente el terror. Pensábamos que el campamento base era nuestro hogar. Nos equivocamos. Nunca fue hogar. Siempre fue territorio enemigo. Solo fingimos lo contrario para poder dormir por las noches. Las labores de rescate comienzan inmediatamente, pero son caóticas y desesperadas. Los médicos en el campamento base están heridos ellos mismos. El equipo médico está sepultado o destruido. Las comunicaciones por radio fallan porque las antenas fueron arrancadas. Los helicópteros no pueden aterrizar porque el helipuerto improvisado está cubierto de escombros. Y lo peor, nadie sabe si vendrá otra avalancha. Las réplicas del terremoto continúan durante horas. Cada temblor genera pánico masivo. Las personas corren en círculos sin dirección. Algunos abandonan a heridos para trepar rocas buscando altura. Otros se congelan paralíticos del terror. Y los Sherpas, los guías locales que conocen la montaña mejor que nadie, admiten abiertamente que nunca vieron algo así. No hay protocolo, no hay plan de contingencia para cuando la tierra misma se vuelve contra ti. David Liano, un alpinista guatemalteco, transmite video en vivo a través de su teléfono satelital. Las imágenes muestran personas con heridas abiertas caminando como zombies entre escombros. Muestran un hombre con el brazo fracturado en 3 lugares, sosteniendo su propia extremidad mientras busca ayuda. Muestran a una mujer sentada en posición fetal
sobre una mochila destrozada, meciéndose adelante y atrás, repitiendo el mismo nombre una y otra vez. Su esposo, que está bajo el hielo, que lleva muerto 40 minutos, pero ella sigue esperando que alguien lo encuentre vivo. Y aquí es donde la tragedia se vuelve sistemática. Porque el terremoto no solo mató 18 personas en el Everest, destruyó completamente la infraestructura de Nepal. Los hospitales en Katmandú colapsaron, las carreteras se fracturaron, los aeropuertos cerraron. Esto significa que los heridos en el campamento base no pueden ser evacuados. Los helicópteros que logran despegar desde India no tienen dónde aterrizar con pacientes críticos. Los suministros médicos no pueden ser transportados montaña arriba porque los caminos están bloqueados. El Everest se convierte en una isla de supervivencia donde las decisiones de triaje normales ya no aplican, donde médicos deben elegir quién recibe los últimos antibióticos sabiendo que no vendrán más, donde las evacuaciones en helicóptero se priorizan no por gravedad médica, sino por quién puede pagar el vuelo privado. Y entonces vienen las preguntas éticas brutales que nadie quiere hacer en voz alta. Si solo hay espacio para 3 personas en el helicóptero y hay 5 heridos críticos, ¿a quién dejas? ¿Al sherpa local que tiene 4 hijos dependiendo de su salario? ¿O al turista occidental que pagó $100.000 por la expedición? ¿Al joven con probabilidades de recuperación completa? ¿O al experimentado con familia esperando en casa? ¿Al que tiene seguro médico que cubrirá el rescate? ¿O al que no puede pagar y quedará endeudado de por vida? Estas decisiones se tomaron en tiempo real, bajo condiciones de trauma extremo. Y algunas personas vivas hoy caminan sabiendo que solo están vivas porque alguien más fue dejado atrás. Mayo de 1996. El Everest está en pleno auge comercial. 6 años después de que el gobierno nepalí abriera la montaña a expediciones privadas sin restricciones de experiencia previa, el negocio del alpinismo de alta altitud se ha convertido en una industria multimillonaria. Ya no necesitas ser un escalador de élite con décadas de entrenamiento. Solo necesitas $65.000, 2 meses libres y la disposición a firmar un documento que exime a tu guía de responsabilidad si mueres congelado a 8.000 metros. 5 compañías comerciales diferentes programan sus intentos de cumbre para la misma ventana meteorológica estrecha entre el 10 y el 12 de mayo. 34 clientes pagantes, 3 docenas de sherpas y una arrogancia colectiva que asume que la montaña se comportará predeciblemente porque alguien pagó para que así fuera. Rob Hall lidera la expedición Adventure Consultants. Es neozelandés, 35 años, considerado el guía más confiable del Everest. Ha llevado 39 clientes a la cumbre en 4 años sin perder a ninguno. Tiene un récord perfecto. Y en el mundo del alpinismo comercial, un récord perfecto vale más que cualquier título universitario. Los clientes pagan extra por escalar con Hall porque saben que volverán vivos. Porque Hall tiene reglas estrictas, inflexibles, no negociables. La más importante, horario de retorno a las 2 de la tarde. Si no alcanzas la cumbre antes de esa hora, das la vuelta sin importar qué tan cerca estés, sin excepciones, sin discusión. Esta regla ha salvado docenas de vidas, y Hall la predica como evangelio. Scott Fisher lidera la competencia directa, Mountain Madness. Es americano, 40 años, carismático, relajado, donde Hall es metódico. Fisher vende la experiencia del Everest como aventura emocionante, no como operación militar. Sus clientes lo adoran porque no los trata como turistas incompetentes. Les da autonomía, confianza. Les hace sentir que son verdaderos alpinistas, no solo gente rica comprando un logro. Pero hay un problema con el enfoque de Fisher. Funciona perfectamente cuando todo sale bien y colapsa catastróficamente cuando algo sale mal. Porque la autonomía en la zona de la muerte es un lujo que nadie puede permitirse. Y Fisher está a punto de aprenderlo de la manera más brutal posible. La ventana meteorológica de mayo se abre el día 9. Los pronósticos indican 2 días de clima tolerable seguidos por una tormenta masiva llegando desde el oeste. Todos los guías ven los mismos datos. Todos saben que tienen 48 horas máximo antes de que las condiciones se vuelvan mortales. Y aquí es donde la presión comercial entra en juego. Cada expedición ha gastado cientos de miles de dólares en logística.
Los clientes han invertido años de entrenamiento. Los Sherpas han establecido campamentos, fijado cuerdas, transportado cilindros de oxígeno. Cancelar el intento porque la ventana meteorológica es demasiado estrecha significa devolver dinero, arruinar reputaciones, perder contratos futuros. Así que nadie cancela. Todos suben. El 10 de mayo, 34 alpinistas salen del campo 4 a las 11 de la noche. Es la caminata más brutal del planeta. 8 horas ascendiendo en oscuridad total, con temperaturas de menos 40 grados centígrados. El aire contiene un tercio del oxígeno normal. Cada paso consume la energía equivalente de correr 100 metros a nivel del mar. Las máscaras de oxígeno se congelan. Los reguladores fallan. Las cuerdas fijas que deberían estar instaladas desde días anteriores no están en su lugar porque hubo retrasos. Los equipos se amontonan en secciones técnicas esperando que alguien fije la siguiente cuerda. Cada minuto de espera es un minuto más en la zona de la muerte. Cada minuto más es oxígeno desperdiciado, energía perdida, temperatura corporal cayendo. Y nadie da la vuelta. 2 de la tarde. La hora límite de Hall. Solo 3 personas han alcanzado la cumbre. 31 siguen subiendo. Hall está entre ellos, guiando a su cliente Doug Hansen, un cartero de 46 años de Washington, que intentó el Everest el año anterior y fracasó a 100 metros de la cumbre. Hansen gastó sus ahorros de toda la vida en este segundo intento. Ha hipotecado su casa. Ha prometido a su familia que esta vez alcanzará el techo del mundo. Y está exhausto, completamente agotado. Sus movimientos son lentos, torpes, descoordenados. Cada 10 pasos necesita detenerse y apoyarse en su piolet. Hall ve los síntomas, reconoce el peligro, pero no ordena retroceso, no aplica su propia regla sagrada, sigue subiendo junto a Hansen. Scott Fisher está más atrás, descendiendo solo después de alcanzar la cumbre a las 3:40 de la tarde. Algo está mal con él. Los otros guías lo notan. Fisher se mueve como si estuviera intoxicado. Se tambalea. Pierde el equilibrio en secciones planas. Años después, los análisis médicos sugerirán que estaba sufriendo edema cerebral de alta altitud. Su cerebro se estaba hinchando dentro de su cráneo. Estaba muriendo y probablemente no era completamente consciente del hecho. Pero nadie puede ayudarlo. Todos están luchando contra sus propios límites fisiológicos. Y Fisher es guía profesional. Se supone que sabe lo que hace. Así que lo dejan solo. Y continúa descendiendo más y más lento hasta que eventualmente se detiene completamente. 4 de la tarde. La tormenta llega 3 horas antes de lo previsto. El cielo se oscurece como si alguien hubiera apagado el sol. El viento aumenta de 15 km por hora a 110 en cuestión de minutos. La nieve horizontal reduce la visibilidad a menos de 2 metros. Las temperaturas caen a menos 60 grados centígrados con el factor de sensación térmica. Los alpinistas que estaban subiendo hacia la cumbre quedan atrapados en la cara sur sin refugio. Los que estaban descendiendo pierden el rastro de las cuerdas fijas. Y de repente, 30 personas que pagaron $65.000 cada una para alcanzar sus sueños están perdidas, congelándose, muriendo en la montaña más famosa del mundo. Yasuko Namba, una alpinista japonesa de 47 años, colapsa a 300 metros del campo 4. Ha escalado 6 de las 7 cumbres más altas del mundo. El Everest es su última. Está tan cerca de completar su objetivo de vida. Pero su cuerpo se apaga. Se desploma en la nieve y no puede levantarse. Sus compañeros de expedición la encuentran semiconsciente, congelándose, balbuceando incoherencias. Intentan cargarla, pero es físicamente imposible. A esa altitud, cargar un peso adicional de 50 kilos equivale a suicidio. Así que toman una decisión brutal. La dejan. La cubren con una chaqueta de emergencia. Le dicen que enviarán ayuda. Y continúan descendiendo. Namba morirá sola durante la noche, consciente de que fue abandonada, sabiendo que nadie volvería por ella. Beck Weathers, un patólogo texano de 49 años, queda ciego temporalmente por congelación de córneas. Se sienta en la nieve a esperar que su visión regrese. Nunca regresa. Su grupo lo encuentra horas después, completamente congelado, técnicamente vivo pero tan hipotérmico que su piel tiene la textura de porcelana. Sus manos están congeladas en garras rígidas.
Su nariz está negra por necrosis. Sus mejillas están duras como piedra. Los rescatistas evalúan su condición y toman una decisión médica estándar en alta altitud. Está demasiado lejos. Salvarlo requeriría recursos que podrían salvar a 3 personas con mejores probabilidades. Así que lo dejan también. Lo declaran muerto. Y se van. Weathers pasará 14 horas solo en la tormenta antes de que, inexplicablemente, milagrosamente, su cuerpo reactive alguna función metabólica residual y se levante como zombie. Caminará solo de regreso al campamento. Sobrevivirá. Pero perderá su mano derecha completa, toda su mano izquierda excepto el pulgar, su nariz y partes significativas de ambas mejillas. Y entonces viene el momento que define toda la tragedia. Doug Hansen alcanza la cumbre a las 4 de la tarde junto a Rob Hall, 2 horas después del límite de retorno. Ya están en peligro crítico, ya deberían estar descendiendo a velocidad máxima, pero Hansen está tan exhausto que no puede caminar. Se desploma en la nieve 10 metros bajo la cumbre. Hall intenta levantarlo, lo arrastra, lo empuja. Nada funciona. Hansen está acabado, completamente vaciado. Y aquí, exactamente aquí, Rob Hall enfrenta la decisión que lo perseguirá hasta su muerte 2 horas después. Puede abandonar a Hansen y salvarse. Tiene tiempo, tiene oxígeno, tiene la experiencia y capacidad física para descender solo, o puede quedarse. Puede honrar el compromiso implícito de todo guía comercial. Trajiste a este hombre hasta aquí, ahora lo traes de vuelta vivo. Y Hall elige quedarse. Las transmisiones de radio que siguen son las más desgarradoras en la historia del alpinismo. Hall llama al campamento base. Informa que Hansen está incapacitado. Solicita asistencia que todos saben que no puede llegar. Solicita oxígeno que no puede ser transportado. Solicita un rescate que viola todas las leyes físicas de supervivencia en alta altitud. Y mientras espera, mientras la tormenta los entierra, mientras sus extremidades se congelan y sus funciones vitales colapsan, Hall mantiene comunicación con el campamento base. Habla con su esposa Jan Arnold en Nueva Zelanda vía conexión satelital. Le dice que la ama. Le dice que probablemente no bajará. Le dice que nombre a su hija que nacerá 3 meses después Sarah. Y luego silencio. Cuando los equipos de rescate finalmente alcanzan la posición de Hall 2 días después, encuentran su cuerpo sentado erguido en la nieve, congelado sólido, con una mano todavía sosteniendo la radio. Hansen está a 3 metros de distancia. Ambos murieron probablemente con horas de diferencia. Hall pudo haber descendido en cualquier momento durante las primeras 6 horas. Eligió no hacerlo. Y esa elección desató un debate ético que continúa hasta hoy. ¿Fue heroísmo o irresponsabilidad? ¿Lealtad inquebrantable o decisión emocional que violó el primer principio de supervivencia? ¿Debió priorizar su propia vida sobre la de un cliente que tomó decisiones que lo pusieron en esa posición? En total, 8 personas mueren durante las tormentas del 10 y 11 de mayo. Rob Hall, Doug Hansen, Scott Fisher, Yasuko Namba, Andy Harris, otro guía de Adventure Consultants, 3 Sherpas. Y lo que hace este desastre particularmente oscuro es que era completamente prevenible. Los pronósticos meteorológicos eran precisos. Las advertencias fueron claras. El horario de retorno existía específicamente para esta situación. Pero la presión comercial, el orgullo, el costo emocional y financiero invertido, la mentalidad de manada donde todos suben porque todos están subiendo, todo conspiró para crear una tormenta perfecta de malas decisiones. Y la montaña cobró cada error con vidas humanas. Rob Hall nació el 14 de diciembre de 1961 en Christchurch, Nueva Zelanda. No venía de familia rica. No tenía conexiones en la industria del alpinismo. Su padre era funcionario público. Su madre, ama de casa. Pero desde los 9 años, Hall estaba obsesionado con las montañas. Escalaba todo lo que encontraba. Acantilados costeros, formaciones rocosas, árboles, si no había nada mejor disponible. A los 19 años, completó su primer ascenso técnico serio en los Alpes del Sur neozelandeses. A los 23, había escalado las 7 cumbres más altas de cada continente. Y a los 28, fundó Adventure Consultants, la compañía de expediciones comerciales que convertiría el Everest en algo que personas comunes, sin experiencia técnica extrema,
podían intentar si tenían el dinero y la determinación. Lo que hacía diferente a Hall no era solo su habilidad técnica, era su enfoque metódico, casi obsesivo, hacia la seguridad. Mientras otros guías vendían aventura y adrenalina, Hall vendía probabilidad de supervivencia. Tenía protocolos estrictos para todo, chequeos médicos obligatorios cada 12 horas, inventarios de equipo duplicados y triplicados, simulacros de emergencia en cada campamento, y esa regla sagrada, inflexible, que predicaba como evangelio: horario de retorno a las 2 de la tarde. No importaba si estabas a 10 metros de la cumbre, no importaba si habías invertido $65.000, no importaba si este era tu único intento en la vida. Si el reloj marcaba las 14:00 y no estabas en la cumbre, dabas la vuelta, sin discusión, sin excepciones. Esta regla salvó docenas de vidas durante 4 años, y entonces llegó Doug Hansen. Hansen era cartero en Renton, Washington, 46 años, divorciado, 2 hijos adultos. Ganaba $38.000 al año entregando correspondencia. El costo de una expedición con Adventure Consultants era $65.000. Hansen había ahorrado durante 5 años para su primer intento en 1995. Había trabajado turnos dobles, había cancelado vacaciones, había vivido en un apartamento de una habitación comiendo fideos instantáneos para ahorrar cada centavo posible. Y fracasó a 100 metros de la cumbre cuando Hall aplicó el horario de retorno. Hansen lloró, suplicó. Argumentó que podía ver la cumbre, que estaba tan cerca, que solo necesitaba 20 minutos más. Hall dijo no, lo obligó a descender, le salvó la vida. Pero Hansen nunca lo perdonó. Un año después, Hansen regresó. Había hipotecado su casa. Había vaciado completamente sus ahorros de retiro. Había prometido a su familia, a sus amigos, a sí mismo, que esta vez alcanzaría el techo del mundo. Y Hall lo aceptó en la expedición con descuento significativo, probablemente por culpa residual del año anterior. Pero desde el inicio, Hansen estaba en problemas. Su aclimatación era pobre. Su resistencia física había disminuido. A los 47 años, estaba intentando algo que hubiera sido difícil a los 30. Los otros guías lo notaron. Algunos sugirieron a Hall que enviara a Hansen de regreso antes del intento de cumbre. Hall rechazó la sugerencia. Confiaba en que podía mantener a Hansen seguro. Confiaba en su propio récord perfecto. Y esa confianza se convirtió en arrogancia fatal. 10 de mayo de 1996, 2 de la tarde. Hansen está a 200 metros de la cumbre, moviéndose como si estuviera bajo el agua. Cada paso toma 30 segundos. Se detiene cada 10 metros para apoyarse en su piolet y respirar en grandes bocanadas desesperadas que no llevan suficiente oxígeno a su sangre. Hall está junto a él, empujándolo, animándolo, violando su propia regla sagrada minuto por minuto. Los otros guías que pasan descendiendo miran a Hall con incredulidad. Algunos le gritan por radio que dé la vuelta. Hall no responde. Está cometido. Ha invertido demasiado emocionalmente en el éxito de Hansen y en algún nivel psicológico profundo probablemente está tratando de redimirse por haberlo obligado a retroceder el año anterior. Está dejando que la culpa tome decisiones que deberían basarse únicamente en datos fisiológicos y meteorológicos. 4 de la tarde. Hansen alcanza la cumbre. Está tan exhausto que no puede celebrar. Se desploma en la nieve 10 metros bajo el punto más alto. Hall lo alcanza, lo ayuda a ponerse de pie, lo guía esos últimos 10 metros para que pueda decir técnicamente que estuvo en la cumbre. Toman una foto rápida. Hansen sonríe, pero sus ojos están vidriosos, desenfocados, síntoma clásico de hipoxia cerebral severa. Hall sabe que están en peligro mortal. Han estado en la zona de la muerte durante 8 horas. Sus cilindros de oxígeno están casi vacíos. La tormenta pronosticada está formándose visiblemente en el horizonte occidental. Necesitan descender inmediatamente, pero cuando Hall intenta mover a Hansen, el cuerpo del cartero simplemente no responde. Se sienta, se niega a levantarse. Y cuando Hall finalmente lo pone de pie, Hansen da 3 pasos y colapsa completamente. Aquí está la decisión que define todo lo que sigue. Hall puede abandonar a Hansen y descender solo. Tiene suficiente oxígeno para llegar al campo 4.
tiene suficiente luz diurna, tiene la capacidad física, o puede quedarse e intentar salvar a un hombre que probablemente está más allá de salvación. Y Hall elige quedarse. Gasta su oxígeno residual dándoselo a Hansen. Gasta su energía arrastrando 180 libras de peso muerto en condiciones donde caminar sin carga ya es tortura. Gasta horas preciosas intentando reanimar a alguien cuyo cuerpo está apagándose célula por célula. Y mientras hace esto, la tormenta llega. El último escape se cierra y ambos quedan atrapados. Las transmisiones de radio comienzan a las 6 de la tarde. Hall llama al campamento base. Su voz está calmada, profesional, como si estuviera reportando un problema técnico menor. Informa que Hansen está incapacitado. Informa que él mismo está bien, pero que no puede mover a su cliente. Solicita que alguien suba con oxígeno de emergencia. La respuesta del campamento base es brutal en su honestidad. Nadie puede subir. La tormenta es demasiado severa. La visibilidad es cero. Intentar un rescate a esa altitud en esas condiciones es suicidio garantizado. Hall entiende, no discute, solo pregunta si pueden mantener la línea de radio abierta. Quiere hablar, no quiere morir solo en silencio. Durante las siguientes 8 horas, Hall transmite intermitentemente. A veces reporta su condición médica con precisión clínica, pérdida de sensación en dedos de manos y pies, visión disminuyendo, temperatura corporal cayendo. Otras veces habla de su esposa Jan Arnold, también alpinista experimentada, quien está en Nueva Zelanda embarazada de 6 meses. Pregunta si alguien puede contactarla. Quiere escuchar su voz una última vez. El campamento base organiza una conexión satelital imposiblemente complicada que toma 2 horas establecer. Y entonces Hall habla con su esposa desde 8.800 metros de altitud mientras se congela hasta morir. La grabación de esa conversación existe. Fue reproducida durante investigaciones posteriores. Y es lo más desgarrador que existe en archivos de alpinismo. Hall le dice a Arnold que la ama, le dice que lo siente. Le dice que hizo todo lo posible pero que Hansen estaba demasiado lejos y quedarse fue la única opción honorable. Arnold le suplica que descienda. Le dice que Hansen probablemente ya está muerto, que quedarse no sirve de nada, que piense en su hija que nacerá en julio. Hall responde que sus piernas no funcionan, que no puede sentir sus pies, que incluso si pudiera ponerse de pie, no tiene idea de en qué dirección descender porque la visibilidad es absolutamente cero. Y entonces le dice algo que rompe a Arnold completamente. Quiero que nombres a nuestra hija Sara, y quiero que sepa que su padre murió intentando hacer lo correcto. La última transmisión de Hall llega a las 6:20 de la mañana del 11 de mayo, 24 horas después de alcanzar la cumbre. Su voz es apenas audible, distorsionada por el viento, interrumpida por largos silencios. Reporta que Hansen definitivamente está muerto. Reporta que él mismo está perdiendo conciencia intermitentemente. Y entonces dice algo extraño, algo que los analistas debatirán durante años. No se siente como morir, se siente como dormirse después de un día muy largo. Y luego silencio. Los operadores de radio en el campamento base lo llaman durante horas. No hay respuesta. Rob Hall, 35 años, el guía con récord perfecto que nunca perdió un cliente hasta ese día, muere congelado en la zona de la muerte, junto al hombre que se negó a abandonar. Cuando los equipos de recuperación finalmente alcanzan el sitio 2 días después, encuentran a Hall sentado erguido contra una roca, todavía con su mochila puesta, una mano congelada, sosteniendo la radio. Hansen está 3 metros ladera abajo, acurrucado en posición fetal. Los forenses estiman que Hansen murió entre 6 y 8 horas antes que Hall, lo que significa que Hall pasó esas horas finales solo, completamente consciente de que iba a morir, con el cadáver de su cliente visible a metros de distancia. Pudo haber intentado descender durante ese tiempo. Pudo haber usado las últimas reservas de energía de su cuerpo para al menos intentar salvarse. No lo hizo, se quedó sentado y esperó el final. Y aquí está la pregunta que nadie puede responder definitivamente. ¿Por qué Hall no descendió una vez que Hansen murió? ¿Fue porque estaba demasiado débil físicamente? ¿Porque la tormenta hacía el descenso imposible?
¿O fue porque en algún nivel profundo sentía que abandonar el cuerpo de Hansen sería traicionar el compromiso que hizo? Los psicólogos que estudiaron el caso sugieren que Hall probablemente entró en un estado de hipotermia severa que deterioró su juicio, que las decisiones irracionales son síntoma clásico de cerebro muriendo por falta de oxígeno. Pero otros argumentan que las transmisiones de radio de Hall eran completamente coherentes hasta el final, que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que eligió morir con dignidad junto a su cliente en lugar de intentar un descenso desesperado que probablemente fallaría de todas formas. La hija de Rob Hall, Sarah Arnold Hall, nació el 13 de julio de 1996. Su madre la crió sola en Nueva Zelanda. Sarah creció escuchando historias sobre su padre, sobre su integridad, su profesionalismo, su récord perfecto y sobre la decisión final que le costó la vida. Cuando Sarah cumplió 18 años, dio una entrevista donde le preguntaron si su padre hizo lo correcto. Su respuesta fue simple y devastadora: mi padre hizo lo que creyó que era correcto, y eso me hace sentir orgullosa y huérfana al mismo tiempo. No sé si lo perdonaría si pudiera hablar con él, pero sé que lo entiendo, y tal vez eso es lo más cerca que podemos llegar a una respuesta. A 5.300 metros de altitud, en el campamento base del Everest, hay una tienda médica que funciona como hospital de campaña durante la temporada de escalada. Es una estructura de lona reforzada de 6 metros por 4, equipada con camillas plegables, cilindros de oxígeno, kits de trauma básico y medicamentos que se congelan si no los mantienes junto a tu cuerpo. Aquí trabajan entre 3 y 5 médicos voluntarios que pagan su propio viaje para tratar gratuitamente a alpinistas que pueden permitirse $65.000 en una expedición, pero de repente no tienen dinero para una inyección de dexametasona. Y cuando algo sale mal en la montaña, cuando las tormentas cobran vidas y las avalanchas sepultan campamentos enteros, estos médicos enfrentan decisiones que ningún entrenamiento universitario puede prepararte para tomar. Porque practicar medicina de emergencia donde el aire contiene la mitad del oxígeno normal, donde las temperaturas están 30 grados bajo cero, donde la evacuación es imposible y los recursos son limitados, no es medicina. Es triaje de campo de batalla con reglas que violan todo juramento hipocrático. 12 de mayo de 1996. 24 horas después de la tormenta que mató a 8 personas. Los sobrevivientes comienzan a llegar al campo 4, el último campamento antes de la cumbre a 7.900 metros. Algunos llegan caminando como zombies, con congelación severa en manos y pies, pero funcionalmente móviles. Otros llegan cargados por sherpas que arriesgaron sus vidas subiendo de nuevo a la tormenta para rescatar clientes extranjeros. Y uno llega técnicamente muerto. Beck Weathers, el patólogo tejano, que fue declarado fallecido y abandonado 12 horas antes, camina solo hacia el campamento con ambas manos congeladas en garras rígidas, su rostro negro por necrosis, sus ojos hinchados cerrados por edema. Los médicos que lo ven acercarse no pueden creer que esté vivo, médicamente, clínicamente, según todos los parámetros fisiológicos conocidos. Weathers debería estar muerto, pero está de pie, y está consciente, y necesita ayuda que nadie puede proporcionarle. El doctor Kenneth Kamler está en el campo 4 cuando Weathers llega. Kamler es cirujano de manos de Nueva York, alpinista experimentado, uno de los pocos médicos occidentales en la montaña esa temporada. En su diario, que será publicado años después, Kamler describe la escena con precisión clínica brutal. Las manos de Weathers están congeladas sólidas hasta las muñecas. La piel tiene textura de porcelana y color de cera gris. No hay pulso detectable en las arterias radiales. La temperatura de los tejidos está probablemente bajo 0 grados centígrados. Cuando Kamler intenta flexionar los dedos para evaluar daño, los tejidos se quiebran como madera podrida. Esto no es congelación superficial, es necrosis completa de tejido profundo. Las manos de Weathers están técnicamente muertas, y Kamler sabe que incluso si logran evacuarlo vivo, estas extremidades serán amputadas. No hay posibilidad de salvación, solo gestión de daño. Pero aquí está el problema médico: imposible. Weathers también tiene congelación facial severa, su nariz está negra, sus mejillas están duras como piedra. Si el tejido facial continúa necrosando, la infección resultante podría matarlo en días.
Necesita desbridamiento quirúrgico inmediato, antibióticos intravenosos, ambiente estéril. Ninguna de estas cosas existe a 7.900 metros de altitud. Kamler tiene tijeras quirúrgicas básicas, tiene vendas, tiene morfina que está congelada y debe ser descongelada contra su propio cuerpo. Tiene que tomar decisiones de tratamiento que en cualquier hospital normal serían consideradas negligencia criminal. Decide no tocar las manos, no hay nada que hacer por ellas. En cambio, enfoca todo en mantener a Weathers vivo hasta que pueda ser evacuado. Le administra morfina subcutánea. Le envuelve las manos en vendajes estériles, sabiendo que esto es puramente simbólico. Y le dice la verdad. Vas a perder ambas manos, probablemente tu nariz, partes de tu cara. Pero si bajamos ahora, sobrevivirás. La evacuación de Weathers toma 2 días completos. Primero, debe descender del campo 4 al campo 2, una caminata de 8 horas que normalmente es agotadora para personas sanas. Weathers está ciego, sin manos funcionales, con dolor tan severo que grita cada vez que tropieza. Los Sherpas deben guiarlo físicamente, sostenerlo cuando pierde el equilibrio, llevarlo en brazos cuando sus piernas ceden. Desde el campo 2, un helicóptero puede teóricamente alcanzarlo, pero las condiciones meteorológicas son inestables. Los pilotos nepalíes se niegan a volar. Demasiado riesgo, demasiado peligroso. Y entonces aparece el teniente coronel Madan Khatri Chetri, piloto de la Fuerza Aérea de Nepal, quien decide intentar el rescate más arriesgado en la historia de la aviación himalaya. Vuela su helicóptero a 6.400 metros, más alto de lo que la aeronave está certificada para operar, en condiciones donde el aire delgado hace que el rotor apenas genere sustentación. Aterriza durante exactamente 90 segundos. Weathers es cargado y despegan con el motor al límite máximo de revoluciones. Si el helicóptero hubiera pesado 50 kilos más, habrían caído, pero no cayeron. Y Weathers sobrevive. 25 de abril de 2015. Campamento base. 11:56 de la mañana. La avalancha golpea. 18 personas mueren instantáneamente o quedan sepultadas. Y los médicos en la tienda sanitaria tienen exactamente 3 minutos antes de que llegue la primera oleada de heridos. El doctor Nima Namgyal Sherpa, médico nepalí de 32 años entrenado en Katmandú, está verificando inventario cuando escucha el rugido. Sale de la tienda justo a tiempo para ver la pared blanca descendiendo. Corre. No hay tiempo para agarrar equipo. No hay tiempo para pensar. Solo instinto de supervivencia. La avalancha lo alcanza de todas formas. La onda de choque lo levanta y lo arroja 6 metros contra una roca. Pierde el conocimiento, durante 90 segundos. Cuando despierta, está enterrado hasta la cintura en nieve compacta y escucha gritos, docenas de gritos, y su entrenamiento médico toma control. Namgyal se libera. Evalúa su propia condición, posible fractura de costillas, laceración menor en la cabeza, funcionalidad completa de extremidades, puede trabajar. Comienza a correr hacia los gritos más cercanos. Encuentra a un alpinista italiano con el fémur fracturado, sobresaliendo a través de la piel. Es una fractura compuesta, expuesta, sangrando profusamente. En hospital normal, esto requiere cirugía ortopédica inmediata, placas de metal, tornillos, antibióticos intravenosos, transfusión sanguínea probable. Namgyal tiene vendas y su propia camisa. Improvisa un torniquete usando cuerda de escalada. Envuelve la herida abierta con la tela más limpia que encuentra. Le dice al italiano que no mire su pierna y grita pidiendo que alguien traiga una camilla. No hay camillas. Todas fueron destruidas por la avalancha. Alguien trae una puerta de tienda rota. Servirá. Pero entonces llega el verdadero problema. Hay 23 heridos. 3 médicos funcionales. 0. Posibilidad de evacuación inmediata porque los helicópteros no pueden despegar. Las réplicas sísmicas continúan. Cada temblor genera pánico donde los heridos intentan levantarse y correr, empeorando sus lesiones. Y Namgyal debe hacer triaje de campo de batalla. Debe decidir quién recibe atención primero, basándose no en quién lo necesita más urgentemente, sino en quién tiene mayores probabilidades de sobrevivir con recursos limitados. Hay un Sherpa con trauma craneal severo, inconsciente, respiración irregular, probablemente hemorragia cerebral. Requeriría tomografía, neurocirugía, cuidados intensivos. No hay nada de eso.
Namgyal lo clasifica como negro, expectante. Probablemente morirá sin importar qué hagamos. Pasamos al siguiente. Hay una alpinista australiana con ambas piernas fracturadas pero completamente consciente y estable. Se clasifica como amarillo, urgente pero no crítico. Puede esperar. Hay un guía suizo con laceración profunda en el abdomen, posiblemente órganos internos dañados. Se clasifica como rojo, crítico inmediato. Namgyal comienza a trabajar en él primero. No tiene anestesia, no tiene instrumentos estériles. Limpia la herida con agua embotellada y la cierra usando aguja de coser e hilo dental. Literalmente hilo dental, porque es lo único disponible que es relativamente limpio y suficientemente resistente. El suizo grita durante todo el procedimiento. Namgyal le dice que grite todo lo que quiera, que el dolor significa que está vivo y que estar vivo es suficiente por ahora. Durante las siguientes 6 horas, Namgyal y los otros 2 médicos funcionales tratan a 23 pacientes con recursos diseñados para atender a 5. Se quedan sin vendas. Comienzan a usar ropa desgarrada. Se quedan sin analgésicos. Comienzan a usar técnicas de distracción psicológica. Se quedan sin antibióticos. Toman decisiones imposibles sobre quién recibe las últimas dosis. Y cuando finalmente llega el primer helicóptero de evacuación, puede llevar solo 3 personas. 3 personas de 23 heridos. ¿A quién eliges? ¿Al más grave que probablemente morirá de todas formas? ¿Al más estable que probablemente sobrevivirá sin evacuación? ¿Al extranjero rico que puede pagar el vuelo privado? ¿Al sherpa local con 4 hijos dependiendo de su salario? En su diario, que escribió 3 meses después cuando finalmente pudo procesar el trauma, Namgyal describe estas decisiones como las peores de su vida profesional. Escribe que en hospital normal salvas vidas siguiendo protocolos establecidos. Pero en el Everest, después de un desastre, salvas vidas violando cada protocolo que conoces. Describes procedimientos que te llevarían a juicio por negligencia. Tomas decisiones de vida o muerte basándote en cálculos matemáticos fríos sobre probabilidad de supervivencia versus costo de recursos. Y vives con esas decisiones para siempre. Namgyal escribe sobre el sherpa con trauma craneal, que clasificó como expectante. El hombre murió 4 horas después, solo, porque todos los recursos médicos estaban enfocados en pacientes con mejores probabilidades. Namgyal lo sabía. Era la decisión correcta según triaje de campo de batalla. Y aún así, años después, sigue viendo el rostro de ese hombre cada vez que cierra los ojos. Y aquí está lo que nadie te dice sobre medicina en altitud extrema. El mayor enemigo no son las lesiones. Son las condiciones que impiden tratamiento efectivo. Hacer compresiones torácicas efectivas a 5000 metros requiere el doble de esfuerzo que a nivel del mar porque tú mismo estás hipóxico. Administrar fluidos intravenosos cuando todo líquido se congela en minutos. Mantener esterilidad cuando trabajas en un glaciar cubierto de escombros. Tomar decisiones médicas racionales cuando tu propio cerebro está muriendo por falta de oxígeno. Los médicos en el Everest no solo tratan pacientes mientras ellos mismos están médicamente comprometidos, y eso convierte cada procedimiento en una hazaña de voluntad física y mental que nadie debería tener que realizar. Los héroes de estos desastres no son los alpinistas que alcanzaron la cumbre, son los sherpas que subieron de nuevo a la tormenta para rescatar extranjeros, los médicos que trataron heridos durante 18 horas continuas sin descanso, los pilotos que volaron helicópteros más allá de sus límites operacionales, y las personas comunes que tomaron decisiones imposibles con información incompleta bajo presión extrema. Estas son las personas que salvan vidas cuando la montaña decide cobrarlas. Y raramente reciben crédito porque sus nombres no están en los titulares, porque la narrativa popular del Everest celebra a los conquistadores, no a los rescatistas. Pero sin ellos, el conteo de muertos sería 10 veces mayor. La industria del alpinismo comercial en Nepal genera aproximadamente 60 millones de dólares al año. Esto no es dinero abstracto flotando en cuentas bancarias corporativas. Es el salario de 3.500 familias Sherpa que dependen completamente de la temporada de escalada entre marzo y mayo. Es el ingreso de hoteles en Katmandú, de compañías de helicópteros, de proveedores de equipo,
de restaurantes que alimentan alpinistas occidentales durante semanas de aclimatación. Es el 11% del Producto Interno Bruto de una de las regiones más pobres del planeta. Y cuando 22 personas mueren en 2 desastres separados, cuando las imágenes de cuerpos congelados y avalanchas destructivas circulan en medios internacionales, cuando el mundo comienza a cuestionar si el Everest comercial es turismo de aventura o suicidio asistido con fines de lucro, toda esa economía se tambalea. Y las primeras víctimas no son los alpinistas ricos que pueden cancelar expediciones sin consecuencias financieras. Son las familias nepalíes que no tienen alternativa económica. Después del terremoto de 2015, el gobierno de Nepal canceló todas las expediciones restantes de la temporada. Fue decisión correcta desde perspectiva de seguridad. Las réplicas sísmicas continuaron durante semanas. Las rutas de escalada estaban destruidas. Los campamentos base permanecían en riesgo de nuevas avalanchas. Nadie en su sano juicio intentaría escalar en esas condiciones. Pero para las familias Sherpa, esta cancelación significó pérdida inmediata de 60% de sus ingresos anuales. Los Sherpas de alta altitud ganan entre $3.000 y $5.000 durante una temporada de escalada de 2 meses. Esto alimenta a sus familias todo el año, paga educación de sus hijos, cubre costos médicos en un país sin sistema de salud público funcional. Y cuando esa temporada se cancela, no hay plan de respaldo, no hay seguro de desempleo, no hay red de seguridad social. Simplemente pierdes el ingreso y descubres cómo sobrevivir los próximos 12 meses con ahorros que no existen. Pasang Sherpa perdió a su hermano en la avalancha de 2015. Su hermano era guía de alta altitud, 32 años, casado, 2 hijas de 6 y 8 años. Ganaba $4.000 por temporada trabajando para una compañía comercial americana. Murió instantáneamente cuando el hielo lo golpeó. Su cuerpo fue recuperado 3 días después y trasladado a su aldea para cremación tradicional budista. La compañía para la cual trabajaba expresó condolencias profundas. Ofreció $2.000 a la familia como compensación. $2.000 por una vida, por un padre, por el único proveedor económico de una familia que ahora debe sobrevivir sin él. Y cuando Pasang cuestionó públicamente si esto era justo, si su hermano merecía más que $2.000 después de arriesgar su vida durante 8 años guiando turistas extranjeros, la compañía dejó de contratar a miembros de su familia. Porque hacer preguntas incómodas sobre compensación te convierte en problema. Y hay cientos de otros Sherpas desesperados por el trabajo. La disparidad económica en el Everest es obscena. Un cliente occidental paga $65.000 por una expedición guiada. El Sherpa que carga su equipo, fija sus cuerdas, cocina su comida y frecuentemente lo rescata cuando comete errores fatales, gana $4.000, 16 veces menos, y asume 10 veces más riesgo. Las estadísticas son brutales. Los Sherpas tienen probabilidad de muerte 10 veces mayor que los clientes occidentales. No porque sean menos hábiles, sino porque hacen múltiples ascensos por temporada mientras los clientes hacen uno. Porque establecen rutas antes de que estén completamente seguras. Porque transportan cargas que exceden lo humanamente razonable. Y cuando mueren, sus familias reciben compensación que equivale a 3 meses de salario occidental promedio. Esto no es tragedia, es economía extractiva disfrazada de turismo de aventura. Después de 1996, después de que 8 personas murieran incluyendo 2 guías occidentales famosos, hubo llamados internacionales para regular el alpinismo comercial. Periodistas escribieron artículos apasionados sobre cómo el Everest se había convertido en parque temático mortal. Gobiernos discutieron implementar requisitos de experiencia mínima. Organizaciones de alpinismo propusieron límites en el número de permisos emitidos por temporada. Y absolutamente nada cambió. Porque Nepal no puede permitirse cambiar. El país depende demasiado económicamente de los ingresos del Everest. Y los alpinistas occidentales que pagan $65.000 no quieren regulaciones que podrían descalificarlos. Quieren sus cumbres, quieren sus fotos, quieren sus historias de conquista personal y están dispuestos a pagar y arriesgar para obtenerlas. Aquí está la pregunta incómoda que nadie quiere responder honestamente. ¿El alpinismo comercial en el Everest es inherentemente ético?
¿Puede ser ético un sistema donde personas ricas pagan para que personas pobres arriesguen sus vidas guiándolas hacia logros personales que no tienen valor práctico? Los defensores argumentan que es transacción voluntaria. Los Sherpas eligen ese trabajo, nadie los obliga. Pero, ¿qué tan voluntaria es una elección cuando la alternativa es pobreza extrema? Cuando rechazar el trabajo significa que tus hijos no comen. Cuando tu aldea entera depende económicamente de una industria que mata a 3 de cada 100 participantes. La coerción económica es todavía coerción, y llamarla libre elección es cinismo disfrazado de libertarismo. Las compañías comerciales se defienden argumentando que proporcionan empleos bien pagados en región donde oportunidades son escasas. Y técnicamente tienen razón. $4.000 en Nepal equivale a ingreso de clase media. Es salario que permite movilidad social, que financia educación universitaria para la próxima generación, que saca familias de agricultura de subsistencia. Pero esta defensa ignora convenientemente que estos empleos bien pagados existen específicamente porque son mortalmente peligrosos, que los Sherpas ganan relativamente bien porque están vendiendo años de su esperanza de vida, que muchos desarrollan edema pulmonar crónico, daño cerebral por hipoxia repetida y mueren en sus 50 de condiciones relacionadas con altitud extrema. El pago no es generosidad, es prima de riesgo y sigue siendo obscenamente inadecuado comparado con las ganancias que las compañías occidentales extraen. Después de 2015, algunas compañías comenzaron a ofrecer seguros de vida mejorados para Sherpas, $10.000 en lugar de 2.000. Esto se presentó como progreso, como responsabilidad corporativa. Pero $10.000 sigue siendo insulto cuando la compañía genera $500.000 de ganancias por temporada. Y más fundamentalmente, ningún seguro de vida cambia el cálculo de riesgo básico. Los Sherpas siguen muriendo a tasas desproporcionadas, sus familias siguen quedando devastadas económicamente, y la industria continúa operando exactamente igual, solo con mejor relaciones públicas. Y aquí está la verdad más oscura que nadie en la industria admitirá públicamente. Las muertes son parte del modelo de negocio, no intencionalmente, no maliciosamente, pero estructuralmente inevitable. Cuando maximizas número de clientes para maximizar ganancias, cuando reduces costos operacionales para mantenerte competitivo, cuando presionas para que expediciones continúen durante ventanas meteorológicas marginales, porque cancelar significa devolver dinero, estás aceptando implícitamente que algunas personas morirán, las compañías lo saben, los gobiernos lo saben, y los clientes firman documentos reconociendo explícitamente que entienden los riesgos. Es muerte consensuada y comercializada. Y continúa porque todos los participantes tienen incentivos para perpetuar el sistema. Entonces, ¿qué cambia después de que 22 personas mueren? En términos prácticos, casi nada. Hay periodo de reflexión, artículos periodísticos, documentales, libros, y luego la siguiente temporada comienza y los permisos se venden completamente de nuevo. Porque para cada persona que decide que el Everest es demasiado peligroso, hay 3 más dispuestas a pagar por el intento. La demanda excede perpetuamente la oferta. Y mientras eso sea cierto, mientras haya mercado para cumbres comerciales, la industria continuará operando exactamente como está. Las únicas reformas que ocurren son aquellas que no amenazan rentabilidad. Mejor seguro para Sherpas, aceptable porque el costo es marginal. Límites estrictos en número de clientes, inaceptable porque reduce ingresos. Hay teoría entre alpinistas profesionales que dice que el Everest se está volviendo más peligroso cada año no a pesar del alpinismo comercial, sino precisamente por él, que cuando conviertes la montaña más alta del mundo en producto de consumo accesible a cualquiera con dinero suficiente, inevitablemente terminas con personas inadecuadamente preparadas tomando decisiones fatales en la zona de la muerte, que la profesionalización del alpinismo paradójicamente lo hizo más mortal porque eliminó la selección natural que previamente mantenía a personas no calificadas alejadas de altitudes extremas. Y hay datos que respaldan esta teoría. La tasa de mortalidad en el Everest se ha mantenido consistente alrededor de 1% desde que comenzó el alpinismo comercial, a pesar de mejoras masivas en equipo, pronósticos meteorológicos y protocolos médicos. Esto sugiere que los avances tecnológicos simplemente permitieron que más personas marginalmente calificadas lo intenten, manteniendo la tasa de muerte constante.
Y finalmente, la pregunta que persigue cada conversación sobre estos desastres. ¿Debería existir el alpinismo comercial en el Everest? ¿Hay forma de hacerlo éticamente? ¿O es fundamentalmente corrupto, un sistema que inevitablemente explota pobreza nepalí para satisfacer egos occidentales? No hay respuesta que satisfaga a todos. Los puristas del alpinismo dicen que comercializar la montaña la arruinó, que degrada el espíritu de la exploración. Los pragmatistas económicos argumentan que Nepal tiene derecho a monetizar sus recursos naturales. Las familias Sherpa están divididas entre gratitud por ingresos y resentimiento por riesgos, y los muertos no pueden votar. Lo que queda es sistema imperfecto, peligroso, económicamente explotador y aparentemente imposible de reformar significativamente. 22 personas muertas en 2 desastres. Cientos más en las décadas anteriores. 200 cuerpos todavía congelados en las laderas. Y la próxima temporada ya está completamente vendida, porque al final, la montaña siempre estará ahí. Y siempre habrá personas dispuestas a morir intentando alcanzar su cumbre. Y siempre habrá otras personas dispuestas a cobrarles por el privilegio. Esa es la verdad incómoda del Everest. No es tragedia inevitable. Es consecuencia predecible de decisiones humanas motivadas por ganancia, orgullo y desesperación económica. Y continúa porque beneficia a suficientes personas poderosas que nadie con autoridad real quiere detenerlo.